Te suena a éxito siempre. Hola, buenas tardes, queridos oyentes de Spado Sport Media. El nuevo programa de entrevistas deportivas con personajes muy vinculados al mundo del deporte, tanto por sus éxitos, por sus hazañas o por la actividad que estén desarrollando a nivel de promoción deportiva o de proyecto deportivo. Así que nos tendrán, como siempre, aquí en Punta Cana Hit todos los lunes de 7 a 8 de la tarde. Y hoy, pues, como siempre, trayendo contenido interesante y programa de altura. En este caso, tengo un invitado que, bueno, lo tengo mucho cariño porque también es un muy buen amigo personal, pero es un referente en el deporte en República Dominicana, en el este. Él es Jesús Tapia, director técnico de la Federación Dominicana de Atletismo y vicepresidente de la Federación Dominicana de Atletismo de la zona este del país. Así que, Jesús, muy buenas noches y muchísimas gracias por venir. Buenas noches, Alfonso. De verdad que para mí es un placer, un honor estar aquí contigo. Y buenas noches a todos los radios escucha, televidentes también, porque... Sí, porque este programa ya saben ustedes que lo pueden escuchar en directo y luego a través de nuestro canal de YouTube y en Spotify en Spado Sport Media. Pues como les decía, nuestro invitado es un invitado de altura por muchas cosas. Un invitado mide prácticamente casi 2 metros, ¿no? 6'5". 6'5", es un metro... 1,98 m. 1,98 m. De altura, porque también fue saltador, salto alto, que nos lo contará. Y sobre todo porque tiene una altura personal y profesional increíble. Y tiene para contarnos un montón de cosas muy interesantes. Y además, yo creo que vamos a diseccionar el programa en 3 partes, ¿no? En la parte más deportiva, como deportista que fue. En la parte más de dirección dentro de la Federación Dominicana de Atletismo. Y yo creo que la última también muy interesante, sobre todo en el desarrollo del deporte, tanto nacional como de la zona este. Pero como decía, vamos a empezar por Jesús como deportista, ¿no? ¿Cómo nace como deportista? ¿Dónde se cría Jesús y cómo forja toda su proyección y su etapa deportiva en la vida, que es larga? Bueno, yo soy ceibano. Nací en el Ceibo y allá, bueno, me desarrollé a partir de los 5 años. Empecé ya lo que era mi vida como deportista, ¿no? Una etapa muy temprana. Empecé en baloncesto primero. Bueno, claro, tú tienes altura para ello. Sí, ya luego pasamos a lo que era el atletismo. Y nada, de edad muy temprana, practicando de manera general todo lo que era baloncesto, atletismo, voleibol, balonmano también. ¿Pero fue de motu propio? ¿En tu casa había cultura del deporte o fue en la escuela que te motivaron? Bueno, en mi casa todos mis hermanos jugaban baloncesto, todos. Y en el ambiente ya de la comunidad, pues se hacía mucho lo que eran los clubes deportivos, deportivo y cultural. Estaba toda la formación que se daba en los barrios, los juegos que se hacían, la liga campesina y todo eso, y uno envuelto en lo que era esa parte romántica del deporte, donde uno jugaba por pasión, jugaba por defender el barrio, por defender la camiseta, el club y eso. De verdad que ahí empezó todo. Y ahí, como tú dices, empezaste a practicar muchos deportes y empezaste a destacar en alguno en concreto, en el baloncesto quizás. Sí, llevaba a la par baloncesto y atletismo. En baloncesto jugué toda la categoría prácticamente, minibásquet, intermedia, superior. Y en atletismo, pues en atletismo empecé tarde, empecé ya 13 años. Es un poco tarde, ¿no? Mejor. Sí, no tenía la formación multilateral que se le da al atleta, donde pasa todos los eventos formativos del atletismo. Pero se me hizo como más fácil porque como empecé en edad temprana, un deporte, pues ya tenía habilidades y fui aprendiendo todo lo que se hace en el atletismo, ya salto, carrera, lanzamiento. Sí, y empezaste en el Ceibo, que es de donde tú vives.
Sí. ¿Y cómo pasaste, o fue una transición natural del baloncesto al atletismo? O si tuviste un entrenador que te empezó a motivar, ¿cómo fue ese paso? Bueno, yo empecé hubo una captación de talento prácticamente en las canchas, en un juego. Estábamos preparándonos para un torneo y el preparador físico era un entrenador de atletismo. Ujú. Y me vio saltando y me motivó para empezar la práctica del atletismo. Y ya ahí, cuando llego a la primera clase, pues ya le gano al campeón de mi categoría, sin saber nada. O sea, yo simplemente fui y salté como si fuera a jugar baloncesto, como me dijo el entrenador. Sí. Y pasé. O sea, para mí fue sumamente fácil, una por mi tamaño, y más porque tenía un salto natural. Entonces, ahí empezó ya lo que es prácticamente toda la formación general, un poquito más específica para el atletismo. Y me dieron una formación, yo digo que fue como algo bien rápido y lo fui catando. Ya luego en un evento regional me llevaron y no competí, pero sí la entrenadora del equipo nacional me vio y por el tamaño me dijo que yo podía ser saltador y ya luego en algunos encuentros, invitaciones, pues fui participando, hicieron la captación y me fui rápidamente hacia Santo Domingo. Sí, o O sea, sea, duré muy poco practicando atletismo en el Seibo, en la primera parte. bueno, y sobre todo, ¿en qué había condiciones en el Seibo para practicar atletismo? No, no, ninguna. O sea, para el evento que hacía no había una colchoneta muy pequeña y no había lo que son las barras. Eran barras de garrocha que eran un poquito más duras y cuando tú caías te daba bien, bien Bien fuerte. duro, ¿no? Sí. Y eso, ¿con qué edad se produce ese salto nunca mejor dicho, de Jesús Tapia del Seibo a Santo Domingo, ¿no? Porque tiene que ser algo un poco impactante, ¿no? En ese momento. Bueno, yo me fui como a los 14 años a Santo Domingo. O sea, nosotros empezamos, sí, a los 14 años y ya luego se paró un proceso que fue cuando el ciclón George Ujú. en septiembre y regresamos ya al año siguiente, en 2098, No, eso fue en el 98 el George, ¿no? regresamos 99, en el 2000 regresamos de nuevo a Santo Domingo porque como hubo algunos desastres en lo que preparaban de todo la villa y todo eso, pues regresamos a la capital en el año 2000 y ya con un proyecto de nuevos valores. Estaba el PARNI, en este caso lo había comenzado el presidente Leonel Fernández y ya luego lo siguió Hipólito Mejía con mira a los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. O sea que había un programa de apoyo a esos jóvenes valores, a esos jóvenes talentos que eres vosotros. Sí. Había un proyecto donde se desarrollaban todos los nuevos valores. Ya a partir de ahí comenzaban primero con las evaluaciones que se hacían, ya luego entonces la parte de educación y te daban un incentivo por tu entrenar. O sea, entonces eso te aseguraba un sueldo ya. Sí, pero y ahí entiendo, Jesús, que tú estabas todavía en la etapa formativa, es decir, no habías acabado la escuela, entonces ese programa incluía todo eso, ¿no? Sí, nosotros teníamos una persona encargada de lo que era la parte escolar. Recuerdo que había empezado el bachillerato y lo seguí en Santo Domingo. En la primera parte tenía que ir a un colegio, a una escuela normal, y ya luego entramos a lo que era un programa a distancia. Ajá. Sí. ¿Y cómo es para ti, para un chico del Seibo en el año 98, 97, 2000, salir del Seibo, eh, destacar en una disciplina que no había practicado más que poco tiempo y llegar a Santo Domingo y meterse en esa comunidad atlética y entiendo que ya con, bueno, pues viendo que tienes proyección, ¿no? ¿Cómo lo asimila un chico de esa edad, ¿no? Sobre todo dejando su casa y dejando su familia. Bueno, al principio es difícil porque uno está acostumbrado a mamá, papá, los hermanos. eh,
a vivir en familia. Ya de luego, cuando tú entras a un programa así, pues tienes que olvidarte un poquito de la familia como tal. Pero tuve la ventaja de que nosotros teníamos un sinnúmero de personas que estaban alrededor de nosotros. Teníamos personas que tenían que ver con lo que era la alimentación, tenían que ver con la parte de educación, la parte formativa. eh, y teníamos también un grupo de compañeros que, al igual que yo, veníamos del campo. Y Ujú. se nos hizo como un poquito más fácil, de la misma edad. Y, Bueno, eso y tiene que generar unos vínculos sí, impresionantes, ¿no? sí, sí. La mayoría estamos trabajando en el atletismo. La mayoría de- De todas estas personas sí. que Bueno, en estabais. la parte técnica ahora mismo tengo 3 que están trabajando conmigo. Ajá. Sí, que empezamos en ese mismo año. Uno de ellos incluso estuvo viviendo en Puerto Rico y nos encontramos el año pasado aquí, ya a nivel profesional. Ya era es un joven que brega con toda la parte de informática y todo lo que tiene que ver con photo finish y toda la parte electrónica De la carrera, de de la carrera. mediciones Sí. y todo. Y Jesús, interesante. Y ahora sí que me gustaría que me contases un poco cómo vas evolucionando como deportista desde ese momento, ¿no? En el que llegas, estás en la Villa Olímpica y cuál es tu proyección, ¿no? Cómo vas creciendo como deportista y sobre todo llegas al equipo nacional también. Cuéntanos un poco esa historia que seguro que es muy interesante. Bueno, era un poquito difícil porque cuando tú llegas a la villa, hay un programa donde cada X tiempo te hacían evaluaciones y para tú permanecer pues tenía que tener un rendimiento. Ujú. De hecho, el programa era atleta de alto rendimiento y nuevos valores, pero ya cuando tú entras te dan cierto tiempo y en cada evento van cortando atletas. En mi evento específico, que era el salto de altura, habíamos como 8 de diferentes partes del país y simplemente se iban a quedar con 3. Bueno, la primera competencia, pues yo gané inmediatamente. Eh, Se me hizo fácil en la primera Ujú. etapa. Ya luego fui asimilando lo que era el entrenamiento. Nunca había tenido un entrenamiento tan sistematizado. Habían cosas que no sabía. Tener un programa ya de desarrollo con una entrenadora específica era un poquito difícil. El entrenamiento era para morirse. A mí estuve entrenando con Natalia Corotoeva, que era la entrenadora de Juana Rendel, en ese momento campeona panamericana, octava en el mundo. Ujú. Actualmente tiene el récord nacional. Estuve con Julio Luciano también, que tiene el récord nacional. Y en ese periodo, así ahora que tengo conocimiento, a mí me aplicaban casi el entrenamiento de ellos. Ujú. Quizás me quitaban 2 o 3 repeticiones, pero era muy fuerte. Y a veces tú llegabas y era dormir. Tú llegabas a la escuela y te ibas del sueño, del cansancio, Muerto. muerto, pero nunca falté. Esa Ujú. era la diferencia. Yo nunca me quedaba en la villa. Yo iba al entrenamiento y salía bien temprano también a hacer. Hacía 2 rutinas de 2 sesiones de entrenamiento. Por la mañana y por la tarde decías. Hacíamos una mañanita a las Sí. 6, Ujú. de 6 a 7:30. Desayunaba, luego te iba al centro olímpico y hacía un entrenamiento de 8, a veces 10, 11 de la mañana. Bueno, y así, 7 días de la semana o 6 días de la semana. 6, 6. 6 días de la A semana. veces 5, Ujú. depende la etapa. Y ahí vas evolucionando y llegas a... Bueno, ahí gano el campeonato nacional juvenil y me consolido como campeón nacional juvenil. Y nada, ya entonces integro lo que es la selección nacional juvenil. Y ya de ahí me destaqué más en esa etapa, en esa categoría. en la edad juvenil, ¿no? Sí. Y participaste seguramente en puros Participé en eventos nacionales y en eventos importantes. internacionales, en eventos centroamericanos y panamericanos jóvenes. Sí. Sí. ¿Y cuál es? No tuve la suerte de obtener medalla en esos eventos, pero sí me llevé la satisfacción de haber representado el país y de estar dentro de los mejores. Bueno, eso es importante, ¿no? Sí. Al final, poder representar a tu país y poder dar a tu país a través de tu esfuerzo, pues Sí. lo que están invirtiendo en ti es importante. Y a ti, Jesús, eh,
en esos momentos, seguro que ahora lo valoras, ¿no? Porque el deporte es disciplina, constancia, tesón, el entrenar cuando no te apetece, volver a entrenar cuando te apetece menos y salir a entrenar cuando dirías, estoy destruido y me quiero quedar en la cama o me quiero quedar tumbado viendo televisión. ¿Qué ha supuesto esa disciplina y qué ha supuesto el deporte para ti en tu vida, ya no deportiva, sino en tu vida personal, ahora ya que eres una persona mayor, grande? ¿En qué crees que te ha ayudado y qué ha sido fundamental para ti? Yo creo que más en la responsabilidad, Uh-huh. en crear un hábito de vida saludable, sobre todo, en perseverancia. Al final el deporte te forma como un individuo que eres capaz de hacer cualquier cosa, Sí. sin tener mucha disciplina. Y creo que eso, el atletismo para mí ha sido eso. Me ha formado como una persona que no le tengo miedo a los retos. Uh-huh. Siempre estoy hacia adelante, no me intimida enfrentarme a cualquier cosa. Y el deporte sigue en tu vida presente y te haces universitario. Sí. Bueno, ya después de ahí voy a Cuba, una exacto. beca. Eso es a donde quería llegar. En el 2005, después de los Juegos Panamericanos, voy a Cuba, que fue también una carrera, o sea, fue una selección que no fue fácil. De 60 que postulamos a la beca, solamente eran 9 puestos. Igual cuando llegamos a Cuba hacían pruebas, pero ya eso era académico. Uh-huh. Y si tú no pasabas la primera semana, que son las evaluaciones que se hacen de las 3 semanas, pues simplemente te devuelven al país. Y allí estabas estudiando y practicando, ¿no? sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Cuba? Es 5 años. Hice la licenciatura y una especialidad en entrenamiento de alta competencia para el atletismo. Y ahora que tú tienes además esa doble visión, ¿no? Del entrenamiento que tú tuviste en República Dominicana y el que tú tuviste en Cuba, teniendo en cuenta que el mayor saltador de todos los tiempos es cubano, y luego nos contarás la anécdota de cómo lo conociste. ¿Qué diferencias encontraste entre el sistema cubano y el sistema dominicano que tú estabas acostumbrado? Organización, mayor metodología del entrenamiento, un poquito más de estudio científico a la hora de desarrollo atlético. Sí, porque Cuba siempre en los Juegos Olímpicos se ha destacado como una potencia deportiva importante. Entonces, entiendo que el desarrollo y la planificación que tienen sobre el deporte es muy profesional, ¿no? Sí, hay una planificación base. Está la famosa pirámide del deporte cubano. Tú tienes una planificación que va desde la escuela hasta el alto rendimiento. Uh-huh. Y eso te ayuda a captar un niño en edad temprana y tú puedes hacer evaluaciones y el niño tú lo diriges hacia el deporte que mayor beneficio le pueda sacar. Y allí compartiste con muchos atletas cubanos. Sí, para mí fue algo como una experiencia, wow, fue algo increíble, porque tú escuchar, por ejemplo, de Javier Sotomayor, escuchar de Iván Pedroso, de Juan Torena, campeón olímpico, recordista del mundo, y verlo ahí, topártelo en los pasillos como si nada, hablar con ellos, tener ese contacto, vivir momentos ahí con ellos así, como tú dices, wow, pero yo estoy hablando de verdad con el campeón del mundo, con el gran Sotomayor, en mi caso que era saltador de altura, y Iván Pedroso, aunque ahora está en España, uh-huh. Pero en ese momento lo conocí allá en Cuba, y Juan Torena también, que hicimos una relación, nosotros compartimos muchos momentos allá en Cuba, mayormente la parte de formación, porque me tocó hacer entrenamiento en el Estadio Panamericano, uh-huh. Y tenía casi que toparme a diario con ellos. Y es increíble, ¿no? Fíjate, estar entrenando al lado de un referente mundial como Sotomayor, que es récord mundial en salto de altura, que todavía, no sé desde cuántos años, no sé en qué año marcó ese récord, no sé si tú lo... Fue en Barcelona. En 92, en los Juegos del 92, sí. Fíjense, estamos hablando más de 30 años. Sí.
Más de 30 años no se ha batido. No, fue en Barcelona, no fue en los Juegos Olímpicos, pero sí fue en Barcelona sí. en esa época. Por ahí, sí. No, si fuese en los Juegos Olímpicos fueron en el 92, a lo mejor fue en el Campeonato del Mundo. Él tiene los dos, tiene el Campeonato del Mundo, 2.44, 2.43 y 2.45 el récord olímpico. 2.40 y todavía no se ha batido. No, ninguno de los dos. ¿Y cómo era Sotomayor cuando lo tratabas? No, bien, una persona totalmente humilde, Ujú. no normal. O sea, no era una persona que tenía los egos por encima de la cabeza. Pero para ser campeón olímpico, campeón mundial y recordman, y fíjate, durante todo este tiempo tiene que ser una persona con un talento excepcional. Tú lo veías saltar y veías algo diferente en Sotomayor. Eh, bu- sí, yo creo que la seguridad que te da el talento. O sea, es talento, aparte de Eh, entrenamiento, ¿no? Sí, bueno, tú lo entrenas, porque no solamente el talento, Sí, pero sí. tú lo entrenas y si tiene talento te da una seguridad increíble. Sotomayor es una persona totalmente guapa a la hora de ejecutar lo que es el salto. Cuando tú te enfrentas a una varilla que está por encima de ti, tiene que ser guapo. No, es impresionante. Sí. Y Jesús, acabas tu periplo en Cuba, que son dos realidades caribeñas diferentes, ¿no? La dominicana y la cubana. Bueno, yo en el 2010 termino en Cuba la graduación, inmediatamente vengo al país y por diosidencia, ¿no? Coincidencia de la vida, vengo a Higüey. Ujú. Sí, en el 2010, en septiembre, comienzo en Higüey y yo me hacía una pregunta, ¿qué hago yo aquí? O sea, en Higüey no había nada. O sea, no, nada. O sea, te digo yo, pero aquí no hay atletismo, aquí no hay... Acabaste en Higüey por el tema profesional. sí, bueno, en el Seibo no había plaza para la educación física, que fue lo que estudié en la parte base. Eres licenciado. Soy licenciado en educación física, tengo la maestría en gerencia en educación física y entrenamiento deportivo. Y en el Seibo no había plaza. Y bueno, ya llego a Higüey, tengo trabajo. Creo que solamente habíamos 3 licenciados en educación física en ese todo momento. Higüey. Sí. Madre mía, en el 2010. En el 2010. Ahora somos como 100 y pico. Madre mía, pues sí que ha evolucionado. Entiendo Sí. que ha mejor, ¿no? Sí, ha mejorado bastante. Ujú. Y nada, empezamos a trabajar en el Liceo Juan Pablo Duarte. Ahí yo seguía trabajando el entrenamiento en el Seibo. ¿Tu entrenamiento? Entrenaba niños, empecé con niños. Sí. Yo me retiré en el 2009, tuve un accidente, me partí el brazo y me retiré del entrenamiento como tal. Y nada, ya para el 2010 empiezo a entrenar niños y inmediatamente conformo un equipo y quedamos segundo lugar en el campeonato centroamericano en Islas Vírgenes. Bueno, o sea, vas de éxito en éxito como atleta y luego como formador. Sí, he tenido más éxito como entrenador. Uh-huh. Sí, y ya en ese mismo año tuve el campeón nacional en salto de longitud, salto triple y medallista centroamericano en salto de longitud. Qué bueno. Sí, y nada, yo digo, no puedo estar solamente trabajando en el Seibo. Comencé a hacer unas pruebas de actitud física en Higüey. Creo que era el único profesor que la aplicaba en ese momento. Y me daba cuenta que había mucho talento. Uh-huh. Y empecé a trabajar lo que es con la academia, que lleva mi nombre. Es la Academia de Atletismo Jesús Tapia, que Sí. nace en el año 2010. Nace en el 2013 como 2013. tal. Ya empezamos a trabajar. Había un tema que la asociación de Higüey estaba suspendida. Y comenzamos entonces a trabajar la parte de que se nos diera la oportunidad. Y tuve que renunciar entonces al Seibo. Ya no tengo los atletas que tenía. Empecé de cero. Ya los viajes que hacía con el equipo nacional no podía porque no tenía atletas. Los atletas míos pasaron a Santo Domingo. Algunos todavía son campeones nacionales. Pertenecen... O sea, te quedaste sin el talento que había en el Seibo, ¿no? Sí. Tuve que empezar de cero. Recuerdo que íbamos a la competencia y al mediodía ya estaban todos descalificados. Digo, coman que no vamos. Y
nada, empezamos a trabajar en el año 2014, 2015, perdón. Eh, Participo en el campeonato infantil. Primera vez que participa la provincia y quedamos en el 10º lugar. Venías de primer lugar a 10º lugar. Sí, pero tenía la satisfacción de que ese talento lo empezamos de cero. O sea, Empezaste a construir atletas de sí, cero. entrenando en la calle, entrenando en parque, nos sacaban. Ya luego... O sea, no tenías condiciones ninguna para entrenar. Nada. Totalmente precario. Nada, pero el atletismo tiene la ventaja de que es tan fácil el entrenamiento base que tú con poca cosa puedes desarrollar un atleta. Uh-huh. Y empezamos, ya luego me dan la oportunidad en La Salle. Empecé a trabajar en La Salle, me cambiaron de centro educativo para La Salle. Y ahí me dieron la oportunidad. Hice un campo de atletismo con su fosa, con su área de lanzamiento. Me dieron permiso para un espacio, pero me cogí casi 400 metros. Y nada, ahí duramos un buen tiempo. Y de quedar en 10º, llegamos a estar en 2º lugar en el campeonato infantil, ganar eventos juveniles, tener atletas becados en la Universidad de Estados Unidos y algunos atletas ya compitiendo para instituciones militares. Madre mía, o sea que fue una progresión importante y el trabajo que hiciste en Higüey fue trayendo sus frutos. Sí, empezamos con 3 atletas y llegó un momento en que teníamos más de 60 atletas entrenando. Uh-huh. Una cosa increíble. Entrenábamos los niños martes y jueves y ya los demás de lunes a viernes. Y hoy todavía estás activo, muy activo con tu academia, me consta. ¿Cuántos niños tienes en la academia? Bueno, estamos rondando los 100 y pico en la academia. Madre mía. En Higüey. Pero en otros municipios, aquí en Bávaro tenemos unos cuantos y en algunos campos de Higüey también. No tenemos como la base total en lo que practican así, lo que no están dentro de la academia, porque algunos se van, regresan, pero fijo Sí. tenemos alrededor de casi 100, 120 atletas. ¿Y cómo está el nivel de atletismo en Higüey, en esas edades más tempranas? Bueno, nosotros el año pasado en la categoría juvenil de mayores, juvenil mayor, quedamos en 4º. Pero nosotros somos un referente de la federación en cuanto al desarrollo de nuevos valores y desarrollo de talento. Eso te voy a preguntar un poquito más tarde, porque me interesa mucho que cuentes a nuestra audiencia, porque yo te conozco, sé cómo eres, esa evolución que un atleta, profesor, entrenador, pero que conociéndote, como te digo, como eres, llegas a la Federación y la Federación Dominicana de Atletismo. Tanto es así que ahora mismo eres el director técnico de la Federación de Atletismo, ¿no? ¿Cómo también es ese transitar hacia ese estamento? Bueno, yo creo que la preparación, no solamente dedicarme a lo que es el entrenamiento como base, sino en la formación de manera general, administrativa y técnica. Yo todos los cursos del atletismo en su momento lo cogía. Posgrado, el curso que daba la World Athletics, la IAF anteriormente, ahora World Athletics, pues yo me sentaba y lo hacía. De hecho, todavía sigo haciendo algunos cursos porque tengo que prepararme a nivel administrativo y algunos niveles en cuanto a la parte de juzgamiento, porque a mí me gusta como saber, conocer en lo que estoy, como dominar muchas cosas. O sea, no simplemente quedarme en la parte de entrenamiento. En entrenamiento yo tengo nivel 4 y casi siempre voy actualizándome. Yo llego ya a la federación en 2014 como tal, como secretario de la Asociación de Atletismo de Higüey. Y yo siempre iba a las reuniones y comenzaba a ver muchas cosas que no estaban como muy bien planteadas. Y nada, con todo el respeto y con todas mis cosas, pues yo siempre daba mi opinión.
y comenzaron a tomar en cuenta algunas de las cosas que yo decía. No tanto que lo decía simplemente de manera teórica, sino que a nivel práctico, pues yo eh, pues daba Sí, tu parecer, tu sí, opinión, tu sí. criterio. Y ya en el 2016, pues entonces me eligen como presidente de la Asociación de Atletismo de Higüey. Pues ya yo tengo derecho a voz y voto en lo que son la asamblea. Y nada, seguí dando algunas opiniones. En un primer momento, en algunas selecciones, pues pedían opiniones, porque tenemos una especialidad en entrenamiento de alta competencia. Y nada, la fuimos dando de manera desinteresada, simplemente para que se desarrolle. Y el nivel competitivo que presentaban mis atletas también. En el deporte, y más en el atletismo, que es muy federativo, se mide mucho el resultado que tú tengas. Ujú. Tú puedes ser lo más teórico posible, pero si tú no tienes resultado, no pasa de ahí. Y ese desarrollo que tienes en la federación culmina en este nuevo ciclo, en este nuevo mandato, en el que coges las riendas de la dirección técnica de la federación, de una federación además muy importante Sí. por varias cosas, ¿no? Yo creo que es más que evidente que el atletismo está dando, ha dado unos frutos y unos rendimientos muy importantes a República Dominicana en las Olimpiadas, desde Félix Sánchez, que ahora te preguntaré, y ahora con Mary Lady, con lo cual tiene un peso muy importante dentro del deporte dominicano, ¿no? Y ahí tienes una responsabilidad también grande, ¿no, Jesús? Sí, en el 2019 entré al equipo nacional como parte de la comisión técnica en ese momento. Y empezamos a tener esos roces con el equipo. Me recuerdo que fuimos a Cuba, estuvimos peleando lo que eran las clasificaciones para los Juegos Panamericanos en Lima. Y empiezo a trabajar con lo que es la comisión técnica. Ahí estaba con un grupo, en ese caso había el director técnico, era Rosario Castillo, ahora mismo está en Estados Unidos. Y empezamos a hacer una serie de proyectos. Dentro de esos proyectos comenzó a reorganizarse lo que era el ranking nacional para la selección de talento, que anteriormente se hacía, era un Ventú prácticamente. Tú ganabas una competencia y ya, y eso te daba aval Sí. para tú pasar. Ahora no, ahora hay un ranking que te va dando puntos y al final, pues tú integras la selección. Conjuntamente se le dio más énfasis a lo que fue el deporte escolar. Creo que en el 2012, 2014, por ahí, Jaime David, un ex ministro de Deporte, comienza con el programa Deporte para Todos. Ahí empieza la práctica. Entró Mary Lady, entró Alexander Ogando, entraron muchísimos jovencitos a practicar, a competir. Nosotros competíamos casi todos los sábados, alrededor de más de 200, 300 atletas y de todo el país. Pero previo a ello se hacían selecciones a nivel regional, donde tú sacabas los mejores 200 del país, competía en un evento nacional, en una copa que se hacía, que venía Cuba, venía Puerto Rico, Haití y un sinnúmero de países que te comenzó como a transformar lo que es el nivel competitivo del atletismo dominicano, partiendo de los centros educativos, de los barrios, de la comunidad. Yo recuerdo que eso nos ayudó a nosotros a desarrollar el atletismo en la provincia. ¿Por qué? Yo iba a un centro educativo y le decía a un niño que estaba practicando que vamos a Santo Domingo. No tiene que pagar nada, te vamos a dar un informe, va a tener comida y va a la capital. Y yo llenaba una guagua con 60 atletas, 50. Uh-huh. Y eso te mantenía a ti el entrenamiento muy entusiasmado, porque lo más aburrido es entrenar y no competir. Claro. Entonces ya comenzamos nosotros de manera científica a hacer pruebas de catación y a darle seguimiento a nuestros atletas. Cómo podíamos mejorar, qué podíamos hacer para que esos niños tuvieran una formación de manera ya general en el atletismo y una depuración técnica. No nos fijábamos solamente en el tiempo, sino que en edades tempranas pues tuvieran tener buenos apoyos, buen braceo, que tuvieran una buena resistencia.
Y ya después, pues lo otro con un trabajo más específico en el evento que nosotros entendíamos que podían competir, era mucho más fácil. Entiendo, Jesús. Fíjate que yo no estaba en esa época en República Dominicana. Me hablas de que esto fue como en el partir de 2014, Sí, 2015, ¿no? Con este sí, programa de captación de talento de las escuelas. sí. Pero esto yo creo que viene derivado de un hecho importantísimo, ¿no? Que es la consecución de las 2 medallas olímpicas de Félix Sánchez, ¿no? Eso yo creo que cambió eh, el deporte, el atletismo en República Dominicana y no solo en República Dominicana, ¿no, Jesús? Bueno, en el 2004 gana Félix Sánchez la medalla de oro, la primera Sí. medalla olímpica, pero ya en el 2003 Félix Sánchez compite en los Panamericanos y gana. Tú tienes un estadio reventado de personas a ver a Félix Sánchez. Eso se extrapola de que los jóvenes comienzan a ver el atletismo diferente, comienzan a motivarse a practicar ese deporte. 2004, 2008, 2012, y ya cuando estaba la fiebre de Félix Sánchez, no ha salido bien Félix, cuando ya tenemos un Luguelín que se motiva a practicar el atletismo por Félix Sánchez. Entonces yo creo que el impacto de Félix Sánchez en el atletismo, en el deporte dominicano, todavía nosotros no hemos sabido valorar esa parte. Sí, no, porque al final transforma, digamos, un germen que había ahí en cuanto al deporte, en cuanto al atletismo, lo lanza hacia arriba, ¿no? Fíjate que nosotros en el entrenamiento veíamos una medalla olímpica difícil. Una medalla olímpica, eso para los países como Cuba, en el área, Jamaica, Estados Unidos, y así. Nosotros no, como que era algo tan difícil. Simplemente ir a la Olimpiada, ya con eso nosotros nos sentíamos satisfechos. Y Sí. llega Félix Sánchez, dominicano, y nos da la primera medalla. Y ahí comienza, bueno, pues se puede hacer realidad. Comienza Luguelín Santo en el 2012, gana la medalla de plata olímpica. Y eso te dice, bueno, pero este muchacho, que lo conocemos todos, que es de aquí, que viene de un campo, pues ganó una medalla. O sea, se ve que se puede hacer realidad. Y ya después de ahí, entonces, lo que todos conocemos, el grupo de Mary Lady, Alexander, Lidio, Anabel, pues esos muchachos ganan medallas. Y no solo una, ganan 2 medallas. Entonces, hay una fiebre del atletismo y también que ven que pueden ganar dinero. O sea, eso también Que se motiva. puede vivir del Se atletismo. puede vivir del atletismo. Entonces, comenzamos a tener implementos del atletismo que no teníamos. Recuerdo que con Félix Sánchez nos comienza a patrocinar la Nike. Yo nunca había tenido una zapatilla de salto de altura y me llega no una, me llega dos, me llega tenis, me llega lo que son uniformes. Tú dices, wow, con República Sí. Dominicana, y eso era lo más grande. Y tener una zapatilla para ese evento específico, tú dices, wow, es algo increíble. Y después de ahí empieza la Puma, que nos patrocinó un momento, y eso motiva mucho. O sea, las grandes marcas empiezan a confiar en el Sí, atletismo dominicano y se va produciendo toda esa evolución que llega hasta la actualidad, ¿no? Y además te voy a preguntar muy claramente por el fenómeno Marilady Paulino, que es, además la conoces muy de cerca, sí. la has vivido. De hecho, tú y yo la hemos vivido y hemos comentado muchísimo sobre ella antes de que fuese medalla de plata, en su primera medalla. ¿Qué, quién es Marilady Paulino y cómo se logra llegar a ese fenómeno tan importante de lograr 2 medallas en 2 Juegos Olímpicos, plata y oro consecutivo? ¿Cómo nace Marilady Paulino? Bueno, Mary Lady es una atleta, ella lo ha dicho en su historia, al principio practicaba lo que era balonmano, ya luego con ese mismo programa que hizo Jaime David, Deporte para Todos, pues la invitan a lo que es el entrenamiento de atletismo, a una competencia. Su entrenador, Yacén Pérez, eh, pues entonces se interesa por ella y le invitan ya a lo que es el entrenamiento. Mary Lady llega al atletismo de una disciplina como el balonmano, muy diferente. Y yo digo que es un talento
que tiene una gran disciplina. Sí, porque tú convives con ella muy a menudo, sí que la... Sí, me toca a veces estar ahí, ver algún entrenamiento. No estoy siempre, porque sabe que ya el nivel que tiene Mary Lady, muchas veces está fuera del país o ellos se mueven a nivel nacional en diferentes partes, porque nosotros tenemos ahora mismo problemas con lo que son los centros de entrenamiento. No tenemos una pista así, están en remodelación por el tema de los Juegos Centroamericanos. La que tenemos más, con mayor condición es la de Vallaguana. Pero en el caso de Mary Lady, yo digo que esa es una atleta que ella sabe lo que quiere. Porque tú mantenerte a ese nivel por tanto tiempo es algo que necesita consagración. Mary Lady practica un 31 de diciembre, un 1 de enero, como que nada, no ha pasado nada. No hay fecha, ¿no? Ahí No en hay el fecha, calendario. no hay fecha. ¿Y tú crees que Mary Lady volverá a estar en el podium en los siguientes Juegos Olímpicos? Bueno, el atletismo y ese nivel es tan variante, pero yo pienso que sí. A pesar de que en estos días perdió una carrera, pero cuando vemos a nivel de tiempo de marca, ella comenzó con su mejor marca. O sea, nunca había empezado con un tiempo como lo hizo en Jamaica. O sea, Mary Lady nunca había corrido en su primera competencia del año por debajo de 50 segundos. Y empezó con 49, 19, algo así creo que fue. Sí, bueno, pues a lo mejor eso forma parte un poco de la estrategia y la planificación del entrenamiento, porque no siempre un atleta puede ir al 110%, ¿no? No, lo que pasa es que la temporada es muy larga. Nosotros tenemos un evento ahora en Tokio, en mayo, que es el Mundial de Relevo. De hecho, estábamos haciendo la inscripción hace poco de los dos relevos, relevo mixto de 4x400 y la nueva modalidad 4x100 metros. Y la tenemos a ella, que va a competir en En dos. 4%. Sí, he visto. También va a competir. Esa es una nueva modalidad que salió ahora para este evento. Y se va a seguir ya de manera oficial. Sí, pues fíjate, no tenía conocimiento de que va a haber un programa de 4%, pero tiene que ser increíblemente distinto, ¿no? Porque es aceleración y desaceleración y una coordinación. Bueno, es más coordinación. Los relevos de velocidad sí son más coordinación de pase, donde se pierde. A veces por ser tan rápido se pierde un relevo. Sí, pero fíjate que estamos hablando que ya estamos en 4%. Sí, y coordinar un hombre con una mujer. Madre mía, eso... ¿Y ahí nos vamos a llevar alguna alegría, República Dominicana? Pretendemos que sí, porque ambos, tanto las mujeres como los hombres, han empezado el año muy bien. Alexander Ogando empezó con 10.09, su primer 100 metros. Y Melvin Marcelino, que es otro joven, hizo 10.14. Impresionante. Este fin de semana ahora compiten en Jamaica. Vamos a ver cómo le va. En el caso de Alexander, estuvimos en Puerto Rico en marzo. Y como lo vi, está súper bien. O sea que tenemos futuro, ¿no? El que el atletismo dominicano va por buen camino. Mira, nosotros tenemos mucho talento, mucho. Se nos está haciendo un poquito difícil por el tema de la pista. Se nos hace un poquito más complicado, pero hay mucho talento, hay muy buenos entrenadores, tanto en el equipo nacional, que tenemos a Yacén, tenemos a Félix Sánchez, tenemos a Rubio, a Natalia y otros entrenadores. Pero en la base también tenemos buenos entrenadores en todas las provincias. Y eso nos dice a nosotros que tenemos un atletismo para rato. No se puede relajar. El que tenga el alto rendimiento no se puede relajar. Si te fijas, el año pasado, empezando este año, el campeón panamericano de los 100 metros quedó tercero. Uh-huh. Entonces, te dice que la cosa va bien. En salto de altura se hizo 1,90 m, una marca olímpica para estar en la final olímpica, empezando el año. O sea, la preparación va muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y voy a acercarme un poco más al territorio, ¿no? Al este, que es algo que tú conoces muy bien, Jesús, que además te encargas personalmente del desarrollo del atletismo en el este del país, ¿no? ¿Cómo está el atletismo en el este del país?
cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y sobre todo qué proyección tiene los atletas del este a nivel nacional. Bueno, te acabo de mencionar que tenemos una atleta que saltó 1,90 m de la romana, Maribel Senyu. Tenemos atleta de 400 metros que están en el equipo nacional. O sea, en el este están los mejores atletas. El que, para que entienda algo, en unos Juegos Nacionales, el que pasa a representar el este es medalla segura en unos Juegos Nacionales. Sí. A veces el que se queda, que no fue a los Juegos Nacionales, con el tiempo que hizo, puede coger medalla en la competencia en nacional. la competencia. Es la región que más se practica el atletismo. En la provincia, en la región completa se practica el atletismo. Cuando nosotros vamos a un evento eliminatoria regional, eso tú fácilmente ves 300, 400 atletas. Y porque no limitan. Uno dice, no puede pasarte de X cantidad. ¿Y qué necesitarías? ¿O qué necesita la región para seguir creciendo y avanzando en el atletismo? Bueno, paradójicamente es la región que menos pistas de atletismo tiene. Es curioso, ¿no? La región con mejores resultados y que menos pistas de atletismo tiene. Pero tenemos la mayor cantidad de entrenamiento, de entrenadores. A nivel preparado, el este cuenta con más entrenadores que cualquier región. En un mundo ideal, pero sin pasarnos mucho, ¿qué necesitaría el este a nivel de instalaciones? En un mundo ideal. Creo que pista de atletismo, gimnasio, y creo que con eso sería suficiente. Y bueno, la parte de implementos deportivos. Nosotros, por ejemplo, carecemos en algunas áreas que no tenemos ni colchonetas, no tenemos vallas. Entonces es un poquito difícil. Pero entiendo que si todos esos implementos llegasen, todavía mejoraríamos mucho más. Mucho más. Mucho más, porque no es lo mismo tú tener una colchoneta de salto que cuando tú puedes practicar la técnica, puedes hacer muchísimas cosas, pues se te hace más fácil. Que tú tengas un gimnasio también para tu desarrollo sería muy importante. ¿Y de dónde pueden, Jesús, de dónde pueden o de dónde deberían de venir esos recursos para todo ese tipo de instalaciones y de implementos? Bueno, eso es el Estado. Pero creo que la parte del gobierno debe tener un poquito más de responsabilidad con el atletismo. Nosotros somos la federación número 1 del país, la que más medallas a nivel olímpica, panamericana y centroamericana le ha dado al país en este ciclo olímpico que pasó. Y lo que estamos proyectando para los Juegos Centroamericanos es una cosa increíble. Nosotros vamos a llevar más de 120 atletas en atletismo. No, y además yo estoy completamente de acuerdo en eso y creo además, y desde aquí, desde nuestro pequeño altavoz, ¿no?, que es Spado Sport Media, instamos, ¿no?, a los gobernantes a que Marca País también viene relacionada en muchos casos por el deporte y los resultados deportivos. Tense en cuenta que todos los países más avanzados al final son los que mejores resultados tienen a nivel deportivo. No, y déjame decirte que en el país, a pesar de que no tenemos las condiciones a nivel de instalaciones, tenemos muchos atletas entrenando aquí. Porque el país te ofrece de todo. El clima. Si tú quieres playa, para trabajar en arena la tienes. Si tienes loma, lo hay. O sea, nosotros tenemos... Sí, puedes entrenar perfectamente en altitud. El año entero. Nosotros, creo que en Higüey, una pista de atletismo dejaría mucho beneficio, no solamente a los atletas, sino a nivel económico. Sí, porque como siempre hablamos a través de este programa, ¿no?, el deporte también es un motor económico. Bueno, yo hago un evento que es la Copa Juan Contreras, que reúne casi 600 atletas, y eso mueve que tú tienes que buscar comida, alojamiento. Hay una dinámica a nivel económico increíble, pero ya tú tienes que limitarte porque, por ejemplo, donde estoy no puedo meter
esa cantidad de atletas. La última vez que lo hice fue un poquito fuerte. Entonces, creo que si tuviéramos las condiciones, pudiéramos hablar de, como en Puerto Rico, que se hacen muchos eventos. Nosotros acabamos de venir de un evento en Carolina, que participaron casi 10 países. El Félix Sánchez participaron más de 20 países y se hizo en Vallaguana, que no tiene los hoteles, que no tiene la infraestructura que tiene, que tuvieron que hacer en Santo Domingo. ¿Tú te imaginas eso aquí en la provincia de Altagracia? ¿Cuántos países vendrían? Y lo que se mueve. Pues fíjate, la infraestructura hotelera que hay aquí y el número de camas que hay aquí, además permite que la zona del este pueda atraer grandes eventos deportivos. Sí. Entonces yo pienso que no solamente en la parte de desarrollo atlético, sino que también hay que pensar en una parte comercial. Y esa es la relación que podríamos tener con la parte de patrocinio, que pudiera llegar, porque el deporte es caro. Infinitamente caro. Estamos como el tiempo en la radio. Nos quedan breves minutos, pero siempre tengo 3 preguntas muy rápidas que me tienes que contestar, Jesús, porque las hacemos a todos los invitados. Primera, deportista que más admires o hayas admirado de la historia. Bueno, yo te diría que Sotomayor. Para mí es un atleta que de verdad es digno de admirar. Pero si sigo buscando, tengo Usain Bolt. Claro. Un tipo que revolucionó el atletismo. Y Carl Lewis, por lo que implica. Madre mía, sí señor. Y unido a esto, hazaña deportiva que más te haya impactado. Bueno, pienso que el récord que hizo Usain Bolt en los 100 metros. Impresionante. Impresionante. Nosotros lo estudiamos en biomecánica y él hace el ciclo perfecto a la hora de desplazamiento en los 100 metros. Era la excelencia. Excelencia. Y creo que es el único atleta que lo ha logrado hasta el momento. Y ya, nos quedan 30 segundos. Jesús, un libro que te haya impactado y que recomendarías a nuestra audiencia. Ana Fidelia Quiró. El ave fénix se llama. Ella se quemó, una atleta olímpica. Ajá. Después de ser mundialista en los 800 metros, pues se quema. Y en el proceso, ya luego de recuperación, como ella lo narra, pues gana la medalla de oro primero en los Panamericanos en Cuba y ya a nivel olímpico. Ana Fidelia Quiró. Es un libro que te enseña. Pues señores, un libro para leer. Jesús, por último, finalizando, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tu academia? ¿Cómo localizar? Academia de Atletismo Jesús Tapia. Así en mismo Instagram. Está en Instagram. Y estamos en la UAS, en el utilitario Domingo Ortiz. Perfecto, Jesús. Pues la verdad que ha sido una entrevista, como he dicho, de altura, con muchísimo contenido, muy interesante, la verdad. Estoy muy feliz de haberte tenido aquí, primero por como el invitado que eres y por el gran conocimiento que tienes del atletismo en República Dominicana y como buen amigo que te considero. Así que pues aquí tienes nuestra casa, Jesús, en Espado Sport Media, y estamos encantados de que hayas estado aquí. No, gracias, de verdad que para mí es un placer. A mí me apasiona mucho hablar del atletismo. Y nada, después con más tiempo, porque todavía hablar del atletismo nosotros lo dividimos en varias fases, que es el alto rendimiento, desarrollo de talento y lo que es masificación. Pues a buen seguro que, señores, tendremos a Jesús en alguna otra de nuestros episodios y nos despedimos por hoy aquí en Punta Cana Hits en 90.3, deseando que nuestra entrevista con Jesús Tapia les haya resultado interesante, hayan aprendido. Y si quieren nos pueden seguir también a través de nuestro canal de YouTube de Espado Sport Media y en Spotify Espado Sport Media. Nos vemos el próximo lunes aquí, Punta Cana Hits 90.3, lunes a las 7 de la tarde. Punta Cana Hits, 24/7, only hits. Punta Cana Hits.